Lo que Rusia acaba de descubrir en la Antártida aterroriza al mundo entero. La Antártida, ese vasto y misterioso continente helado, es el escenario de un descubrimiento que ha dejado a los científicos y al mundo entero atónitos. ¿Qué ha encontrado Rusia en las profundidades de este rincón congelado? ¿Por qué esto está aterrorizando a la humanidad? Prepárense para sumergirse en la fascinante historia de este aterrador descubrimiento. En el aislamiento glacial de la Antártida, un lugar que ha impactado al mundo entero, residen características únicas que las distinguen de otros continentes, con una población notablemente pequeña en comparación con su vastedad. La Antártida se posiciona como el continente menos habitado en nuestro planeta. Sin embargo, su fama no surge de su escasa población, sino de sus notables características geográficas. Esta tierra austral, el último rincón de la Tierra, está mayormente cubierta por imponentes capas de hielo, congeladas en el tiempo y el espacio. Si alguna vez has visto la película de Hollywood Frozen, tendrás un atisbo de lo que significa enfrentar la vida en la Antártida. Imagina vastas extensiones de capas de hielo que abarcan más de 14.200.000 kilómetros cuadrados del continente, con un promedio de espesor de 1,9 kilómetros. La magnitud de esta región polar, que ostenta el título de la región más fría, seca y ventosa de la Tierra, te sorprenderá. Esta asombrosa extensión de hielo y nieve se extiende en un territorio que es el quinto continente más grande de nuestro planeta. De hecho, su tamaño es aproximadamente un 40% mayor que el de Europa, lo que nos da una idea de la inmensidad de este desierto polar. La vastedad de la Antártida alberga un tesoro invaluable. Aproximadamente el 70% de toda el agua dulce del mundo se encuentra congelada en sus extensiones. Imagina la inmensidad de estas plataformas de hielo, extendiéndose como un manto congelado que abarca todo el continente. Ahora, aquí está el hecho que hace que nuestra percepción cambie por completo. Si alguna vez estas imponentes estructuras de hielo se derritieran, el nivel global del mar se elevaría en casi 60 metros. Este escenario sería catastrófico para nuestro planeta, desencadenando una serie de desastres que podrían resultar en la pérdida de vidas y propiedades. La simple consideración de esto es estremecedora. Por tanto, nuestra esperanza reside en que estas plataformas de hielo permanezcan en su lugar, preservando la seguridad y el equilibrio de nuestro mundo. Al explorar las raíces de estas plataformas de hielo, nos encontramos con una historia de descubrimiento que se remonta al siglo XIX. Fue en 1820 cuando una expedición rusa liderada por Fabián Gotilev, von Belding y Mikhail Lazaret abastó estas estructuras geográficas por primera vez. Sus exploraciones sentaron las bases para futuras expediciones, incluyendo las francoamericanas y británicas, que continuarían explorando y desentrañando los secretos del continente helado. Saltando hacia el futuro, a finales del siglo XIX, el científico ruso Peter A. Kropotkin planteó una idea audaz: la existencia de agua líquida debajo de la capa de hielo de la Antártida. Kropotkin sugirió que el calentamiento geotérmico en el fondo de estas capas de hielo podría elevar la temperatura debajo del hielo a un punto de fusión, incluso si esa temperatura estuviera por debajo de cero. Esta teoría fue respaldada por otro científico ruso, Igor A. Sotikov, un glaciólogo que a través de análisis teóricos demostró que era plausible que el hielo antártico disminuyera debido al derretimiento a temperaturas más bajas. Estas conjeturas, que en su época podrían haber parecido audaces, luego fueron confirmadas por los descubrimientos posteriores en la superficie. Estos descubrimientos nos revelan un mundo oculto bajo la superficie helada, un mundo de lagos subglaciales que añade un nivel adicional de misterio y asombro a la Antártida. Sumergiéndonos en los misterios bajo la superficie, nos encontramos con una maravilla inexplorada: los lagos subglaciales. Estos cuerpos de agua ocultos bajo la vasta capa de hielo de los glaciares ha despertado un interés ferviente entre los científicos. En la Antártida se han descubierto ya alrededor de 400 lagos subglaciales, y las señales sugieren que aún podría haber más tesoros por desvelar. Sin embargo, entre esta multitud de lagos, uno destaca como un gigante silencioso en la vastedad helada: el lago Vostok. Con sus dimensiones colosales, el lago Vostok captura nuestra imaginación y nos desafía a entender la verdadera magnitud de lo que yace abajo la superficie. Pero, ¿qué hace a este lago tan único? Aunque el lago Vostok comparte su profundidad con otros lagos subglaciales, su grandeza reside en sus proporciones asombrosas. Está clasificado como el sexto lago más grande en términos de volumen y el 16º en términos de superficie. Imagina esto: con sus 250 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho en su punto más ancho, el lago Vostok abarca un increíble terreno de 12.500 kilómetros cuadrados. Pero su grandeza no se detiene en las dimensiones horizontales. Su misteriosa profundidad también nos cautiva, con una profundidad de aproximadamente 432 metros. Este lago oculta secretos que desafían nuestra comprensión. El volumen estimado de agua en este cuerpo celestial asciende a 5.400 kilómetros cúbicos, llevándonos a territorios de dimensiones que exceden nuestro entendimiento cotidiano. La topografía del lago Vostok también añade una singularidad. Dividido por una cresta, el lago se presenta con dos cuencas profundas. La región norte y sur están separadas por esta característica distintiva. La cresta da lugar a una profundidad de aproximadamente 200 metros en la región sobre ella,
mientras que la cuenca norte se sumerge hasta 400 metros y la cuenca sur, en un impresionante logro de la naturaleza, alcanza una profundidad de 800 metros. En la cima de esta majestuosidad yace la estación Vostok, una base de investigación que lleva el nombre del lago, fundada en 1957 por la Unión Soviética. Esta estación utiliza perforación en núcleos de hielo y magnetometría para sondear los secretos del continente helado. La estación Vostok ha sido fundamental para descubrimientos relacionados con el lago, contribuyendo a desentrañar los misterios que yacen bajo la inmaculada superficie de la Antártida. Para sumergirnos en la fascinante historia detrás del lago Vostok necesitamos retroceder unos 160 millones de años en el tiempo, cuando África y la Antártida compartían un destino geológico. Es sorprendente pensar en ello, pero estos continentes eran un solo bloque antes de separarse debido a eventos geológicos. La Antártida una vez se encontraba unida al subcontinente indio, pero sus caminos divergieron en los albores del Cretácico, hace unos 125 millones de años. En un periodo que nos lleva hasta hace aproximadamente 66 millones de años, la Antártida, aún conectada a Australia, experimentaba un clima tropical y subtropical. En este contexto se formó el lago Vostok, en una época en la que su entorno estaba poblado por fauna marsupial y una densa selva tropical. Una de las características distintivas del lago Vostok es que su agua reposa sobre un lecho de sedimentos de 70 metros de grosor. Imagina este lecho como un antiguo tesoro arqueológico, un registro que nos revela la historia climática y la vida de la Antártida antes de que la capa de hielo se estableciera. La emoción que los científicos sienten por este lago subglacial es comprensible. A lo largo de las investigaciones, los científicos han logrado obtener valiosas revelaciones de este antiguo cuerpo de agua. Se estima que el lago quedó sellado bajo una capa de hielo hace unos 15 millones de años, en un tiempo en que muchas especies desaparecían de la faz de la Tierra. Inicialmente se creía que el agua del lago se mantenía desde su formación, permitiendo la existencia de su propio ecosistema a lo largo de millones de años. Sin embargo, la investigación continuó y nuevos descubrimientos emergieron. Este cambio de paradigma se debe a investigaciones realizadas por científicos como Robin Bell y Michael Studinger del Observatorio Terrestre Lamont Doherty de la Universidad de Columbia. Su teoría sugiere que el agua del lago se congela y fluye continuamente, llevada por el movimiento de la capa de hielo antártica. Esto desata un proceso geológico emocionante, donde el agua se reemplaza por agua que se derrite de otras partes de la capa de hielo bajo condiciones de alta presión. Esta actividad, que podría parecer un mito, se revela como una parte vital de la dinámica del lago. Lo que resulta más intrigante es que todo el volumen del lago se renueva por completo cada 13.300 años, lo que constituye su tiempo de residencia promedio. Imagina la complejidad y la persistencia de estos fenómenos geológicos que operan bajo el gélido manto de la Antártida. Otro descubrimiento científico emergido a partir de las meticulosas observaciones en el lago Vostok, revelándolo como un entorno oligotrófico extremo. En términos más sencillos, podemos decir que el lago Vostok es un lugar que ofrece escasas condiciones para sostener la vida. En este sentido, se asemeja a hábitats como las profundidades de las cuevas de sedimentos oceánicos, las aguas heladas de los océanos polares, los suelos empobrecidos y los acuíferos subterráneos. Si alguna vez dudaste del estatus especial del lago Vostok, este hallazgo debería disipar cualquier escepticismo. Sumergirnos en las profundidades del lago nos revela que sus aguas albergan una sobresaturación de nitrógeno y oxígeno. Los científicos han llegado a esta conclusión a raíz de sus exploraciones en este lago subglacial. En sus análisis se observó que las concentraciones de nitrógeno y oxígeno llegan a alcanzar hasta 2,5 litros por kilogramo de agua. Esta revelación resulta impactante, ya que excede en 50 veces los niveles normales presentes en los lagos de agua dulce en la superficie terrestre. El enigma que rodeaba esta anomalía no tardó en encontrar una explicación. La alta concentración de gases dentro del lago se debe al inmenso peso y la presión ejercida por los aproximadamente 345 bares de la capa de hielo continental. En esta atmósfera de alta presión, el oxígeno y otros gases no solo se disuelven en el agua, sino que también quedan atrapados en estructuras similares a jaulas, conocidas como cáltratos. Estas estructuras de cáltratos son como celdas gaseosas capturadas en una estructura de hielo compacto, asemejándose a la nieve densa. Sorprendentemente, estas estructuras toman forma en las profundidades de alta presión del lago Vostok. Este conocimiento arroja luz sobre cómo los fenómenos físicos y químicos pueden dar lugar a condiciones únicas y sorprendentes en rincones más inaccesibles de nuestro planeta. Imagina estas jaulas gaseosas formándose en las profundidades presurizadas del lago, encapsulando gases en su interior. Cabe destacar que si estas estructuras fueran llevadas a la superficie, se volverían inestables y liberarían los gases atrapados. Las exploraciones en el lago Vostok tomaron un giro intrigante en abril de 2005, cuando un equipo de científicos rusos colaboró con investigadores japoneses y alemanes para realizar descubrimientos sorprendentes. Se reveló que el lago experimenta mareas, una característica inesperada para un cuerpo de agua subglacial. Dependiendo de la posición del Sol y la Luna, la superficie del lago se eleva aproximadamente 12 milímetros. Pero aquí está el dato interesante: el lago Vostok permanece en completa oscuridad bajo 355 bares de presión, y se cree que es rico en oxígeno.
Esta peculiaridad sugiere que los organismos en el lago podrían haber evolucionado de manera única en este entorno tan extremo, adaptándose durante millones de años al aislamiento y las condiciones únicas de oscuridad y presión. Si nos dirigimos hacia la costa este del lago, encontramos otra curiosidad, una anomalía magnética de aproximadamente 1 microtesla que se extiende en una superficie de 105 por 75 kilómetros. Los científicos plantean la hipótesis de que esta anomalía podría ser resultado de adelgazamiento de la corteza terrestre en esa zona, pero las sorpresas no terminan aquí. Profundizando en las perforaciones del núcleo de hielo del lago, los investigadores han encontrado microorganismos vivos, específicamente el Hydrogenophilus thermoluteolis. Lo asombroso de este descubrimiento radica en que estos microorganismos son una especie que habita la superficie. Su presencia en el núcleo de hielo apunta a la posibilidad de una biosfera profunda que podría estar sostenida por un sistema geotérmico en el lecho rocoso bajo el lago subglacial. Esta revelación resalta la increíble adaptación y resistencia de la vida en condiciones extremas. No podemos dejar de mencionar el motivo de orgullo para la comunidad científica que tuvo lugar en 1999. Fue en ese año cuando se desenterró un mundo microbiano escondido en las profundidades del lago. El Dr. Chris McKay, científico investigador planetario del Centro de Investigación Ames de la NASA, coautor de un artículo que documenta los hallazgos, contribuyó significativamente a este logro. Los científicos habían trazado el contorno del lago Vostok utilizando datos altométricos y de radar en 1993. Pero fue en 1999 cuando examinaron muestras de hielo a 3.590 metros bajo la estación Vostok que el asombro se apoderó de ellos. Encontraron no solo una sino varias colonias de microbios, lo que marcó un hito en la exploración del lago y arrojó luz sobre los secretos que se esconden bajo las profundidades heladas de la Antártida. En fin, hemos llegado al final del video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito antes de irte que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.